Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, andan buenas todos? tardes. ¿Todas? Hola, buenas tardes. Bien. ¿Cómo estás? Vale. Muy bien, ahí las voy conectándose de a poquito. Bueno, ¿cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar con la clase de la semana pasada. ¿Alguna duda, pregunta que tengan para hacer de lo que fuimos viendo hasta ahora? No. ¿Vamos bien? Bueno, buenísimo entonces, así me gusta. Primero, antes de seguir con la cuestión del procedimiento reformador, que era lo que habíamos dejado pendiente para hoy, les voy a compartir como una especie de guía, supónganse, que se las tendré que haber dado en la primera clase, pero me había olvidado que la había hecho, que en realidad puede servirles para... Esperen que ya se las comparto, así. No es en realidad de la materia, pero por ahí a veces me da la sensación de que, bueno, ustedes comenzaron hace poco, digamos, la carrera, y a veces tenemos tal vez mucha información disponible, y lo que es importante es saber dónde buscar la información correcta. ¿Sí? Hoy la verdad que nosotros disponemos de Internet, que es una herramienta muy valiosa porque tenemos información de fácil acceso, pero en todo lo que es cuestiones legislativas, de normativa, también nos puede llevar a prestar confusión a veces, ¿sí? O saber, digamos, ir al lugar correcto, ¿no? A buscar lo que tengamos que buscar. Y bueno, por ahí, digamos, esto es un conocimiento que yo fui aprendiendo con los años, tanto de estudio como de trabajo, y nadie me la dio, y bueno, por ahí para que tengan en cuenta algunas cuestiones de a dónde recurrir, sobre todo en cuestiones jurisprudenciales o de normativa, para acudir a la información correcta, digamos, ¿sí? Las leyes, por ejemplo, en forma sucesiva se van modificando, y nosotros seguramente nos va a interesar conocer o cómo fue una redacción original, o cuál es la ley actual, la vigente, y en base a eso poder opinar, o poder hacer un trabajo, o poder hacer un asesoramiento, ¿sí? Si vemos una ley, tal vez vamos a algún portal donde la ley no está actualizada, o lo que sea, eso puede llevar a que estemos interpretando mal un tema, ¿sí? Jurídico. Entonces, bueno, nada, es una cuestión muy sencilla, digamos, no tiene mayor complejidad, pero para que lo tengan en cuenta, ¿sí? En lo que es jurisprudencia, ¿sí? Hay páginas oficiales donde nosotros vamos a obtener la información correcta, digamos, donde podemos ubicar los fallos, ¿sí? Dictados por los organismos jurisdiccionales correspondientes, ¿sí? Tenemos, para lo que son fallos de la Corte Suprema, esta es la página, ¿sí? Oficial, que ahí figura. Y además está bueno, esto tenganlo en cuenta, para esta materia sí, obviamente tiene total relevancia. Hay una página, digamos, la Corte en el último tiempo ha tenido una política digamos, de apertura a la sociedad, con una política clara de publicidad de sus actos, y en ese sentido, o en esa senda, ha dictado varias acordadas. Una de ellas ha sido con la creación de un centro de información judicial, es decir, una oficina que depende de la Corte, que es la que da publicidad y da a conocer los fallos más trascendentes, o aquellos que considera que hay que darle, digamos, mayor notoriedad, ¿sí? Entonces es un centro de información judicial que depende de la propia Corte, por lo tanto los datos que obtengamos de ahí digamos, son voceros de la propia Corte, ¿sí? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, la información está, incluso publican muchas veces resúmenes de los fallos, y lo interesante de eso es que no, digamos, se entiende que no tienen tantos sesgos de opinión, ¿sí? Que distintos íbamos por ahí a leer un autor o algo, ya lo tamizan y la información lo dan a partir de una lectura crítica, por ejemplo, del fallo, que también está bien, digamos, eso también está bueno leerlo, pero hay que saber, digamos, una cosa es lo que dice el fallo y otra cosa es lo que dice un autor que interpreta el fallo, que critica un fallo, ¿sí? Entonces, acá podemos obtener el fallo, ¿sí? O sea, la sentencia judicial, y además, digamos, como una mirada rápida o como una forma de acceso más, más rápida de lo que dice el fallo de la Corte, tenemos esos resúmenes o esas informaciones que cotidianamente se publican en el Centro de Información Judicial de la propia Corte, ¿sí?
¿Se entiende? Bien, y luego tenemos también en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires todo lo que sean fallos relativos a los que dicta, digamos, nuestro máximo tribunal provincial, ¿sí? Ahí vamos a encontrar tanto las sentencias destacadas de la Suprema Corte, como fallos relevantes de otros tribunales dentro de la provincia, ¿sí? Entonces, para fallos provinciales, vamos al fallo de la Suprema Corte, y para los que son fallos exclusivamente de la Corte Suprema, a la página de la Corte, ¿sí? No tenemos en la página de la Corte, a diferencia de la página de la Suprema Corte, fallos de otros tribunales federales, ¿sí? En lo que es la página de la Corte. Solamente ahí vamos a obtener los fallos de la Corte Suprema. ¿Alguien intervino que no escuché? Mañana 31, el primero. No sé si alguien me está hablando a mí o tiene el audio prendido. Creo que el mío estaba, Bueno. estaba prendido, pero Bueno, nadie estaba hablando. Suele bien. aparecer ruido, no sé por qué. Bueno, eso para lo que es jurisprudencia, ¿sí? Lectura de fallos. Después, consulta de legislación, vamos a depender qué normativa estemos buscando. Si buscamos una ley nacional, la página oficial para encontrar la legislación, tanto la, digamos, la ley originaria como las modificaciones o la ley vigente, o sea, actualizada con todas las reformas, es la página de info.gov.ar. Ahí también te van a tener todos los códigos federales, o sea, Código Penal, Código Civil, todos actualizados, y puede ser que tengan también acceso a las constituciones provinciales y eso, pero bueno, ahí van a encontrar normativa nacional, ¿sí? Y es actualizada. Si ustedes buscan, van a tener dos campos, varios campos, para llenar, si lo que buscan, por ejemplo, es una ley, o un decreto, o una resolución, y después van a tener la opción, la ley originaria y la ley actualizada, ¿sí? Entonces, bueno, va a depender. Generalmente lo que nos va a interesar, en la mayoría de los casos, es la ley actualizada, o sea, la ley que está vigente en la actualidad con todas las reformas que ha sufrido a lo largo del tiempo, ¿sí? Para normativa provincial, tienen ese link que les pongo ahí, normas.gba, de gobierno de Buenos Aires.gov.ar, y esto está bueno porque, digamos, ténganlo como dato, por ahí no es de uso habitual en los abogados, pero si se dedican a algo, digamos, que puede tener más que ver o vinculación con cuestiones municipales o vecinales, hay una página del municipio que es de consejomdp.gov.ar, de Consejo Deliberante, donde hay un digesto donde tienen la normativa, o sea, todo lo que son las ordenanzas municipales, ¿sí? Es importante porque es difícil de conseguir en otro lado, si no lo buscan, digamos, no es de tan fácil acceso como por ahí si ponen en Google una ley nacional, bueno, por ahí les aparece otra página, pero en algún lado van a estar cargadas en varios lados. Lo que son ordenanzas municipales, bueno, eso está mucho menos digitalizado, obviamente, porque tiene menos consulta. Y después acá sí, ya les dejo unos blogs, ¿sí? Sobre constitucional, ¿sí? Al que le interese ampliar, cuando hay temas de actualidad, digamos que todo el tiempo vamos a ver en la tele cuestiones vinculadas a nuestra materia, y mucha gente opinando, y a veces uno le resulta un poco complejo, no sabe qué opinión es válida o qué no. Bueno, yo les dejo acá unos blogs que son interesantes por la forma, o sea, esto no les va a servir a ninguno, les digo, ¿no? Para estudiar ningún tema de la materia, ¿no? Esto es más que nada como una herramienta que pueden tener ustedes si les interesa sobre un tema en concreto que se está hablando, bueno, bueno, algunos de estos blogs igualmente también tienen artículos extensos e interesantes sobre temas de la materia, pero digamos, para lo que son cuestiones de actualidad, de derecho constitucional, hay constitucionalistas muy reconocidos que tienen sus blogs y que publican generalmente de una manera sintética, de fácil comprensión, digamos, comentarios sobre distintas cuestiones, ¿sí? El seminario de Gargarella, que es el que está ahí, también hay un Gustavo Arballo, que es un pampeano, que es un blog que se llama Saber Leyes no es saber derecho, que es muy bueno. No habla solo de constitucional, sino de temas varios de derecho, pero bueno, él es constitucionalista, entonces abundan esos temas. Y también, por ejemplo, otro de Andrés Gil Domínguez, que se llama Ander Constitucional, que también, digamos, sube siempre cuestiones de interés. Así que también los invito a que, si les interesa la materia o los temas que se hablan, estos son formas por ahí accesibles de estar actualizado y de leer opiniones fundadas, ¿sí? Muchas veces
entre estos autores tienen opiniones diversas, ¿sí? Entonces, bueno, cada uno también puede leer y ver lo que les gusta. Y además también estos autores tienen Twitter, al que le gusta también, pueden seguirlos, y ahí también hacen opiniones que son muy interesantes en hilos, ¿sí? Son nuevas formas de comunicar, y como les digo, eso no es que les va a servir para estudiar la materia, ni mucho menos, pero sí para estar actualizado y leyendo a gente que entiende el tema y que puede dar opiniones interesantes que van más allá de lo periodístico, ¿sí? Que porque a veces uno está muy habituado a escuchar muchas opiniones y bueno, no tiene tan en claro o cuesta discernir realmente qué opinión es fundada y cuál no. Así que entre lo que ustedes estudian en la materia y si lo complementan con la lectura de estos autores, seguramente en la mesa y con amigos van a poder opinar y quedar muy, muy bien en cualquier tema que se les presente. Así que bueno, nada, esto se los quería compartir, no sé si les va a servir para algo, pero bueno, alguno tal vez pueda obtener algún dato de importancia de esto. ¿Bien? Muchas gracias. De por nada. la- Vamos ahora sí a lo que nos compete, más allá de estas cuestiones. Bueno. Bueno, teníamos que comenzar a ver en esta clase lo que son las etapas del procedimiento de reforma constitucional. ¿Sí? Ya habiendo abordado las nociones más básicas sobre poder constituyente, entendiendo las diferencias que hay entre los distintos conceptos y conforme cada una de las clasificaciones de poder constituyente, originario y derivado, nos vamos a centrar ahora en principalmente cómo opera, cómo actúa ese que denominamos poder constituyente derivado, ¿sí? Cómo es el procedimiento de reforma constitucional, qué particularidades tiene, cómo está regulada en nuestra Constitución Nacional, bien, y cómo ha ido actuando, o cómo han sido, digamos, los funcionamientos del poder constituyente derivado a lo largo de nuestra praxis constitucional, ¿sí? Algo ya fuimos adelantando en la clase pasada, ¿sí? Digamos, dependen en el derecho comparado, podemos ver que hay distintas etapas que generalmente se replican en las distintas constituciones, ¿sí? Digamos, nosotros del artículo 30 podemos extraer dos etapas principales dentro del procedimiento reformador, que es una que denominamos etapa de iniciativa o etapa de declaración de necesidad de reforma, y luego una segunda etapa que es la que vincula a la reforma propiamente dicha, ¿sí? No tenemos una tercera etapa que tienen otros países que se denomina etapa de ratificación, ¿sí? O sea que nosotros no vamos a hacer hincapié en esa etapa porque no la tenemos regulada, ¿sí? También, como fuimos viendo a lo largo de las clases, o les fui mencionando, tenemos un artículo central en esta materia, en este tema, que es el artículo 30. Así que, como ven ustedes, y como les he dicho, es bastante escueto, bastante sintético, ¿sí? Podemos sacar estas dos grandes nociones, que tenemos dos grandes etapas dentro del procedimiento de reforma constitucional, que podemos prima facie, digamos, concluir o advertir que está a cargo de órganos diferentes, ¿sí? Podemos esgrimir, digamos, ver que hay alguna mayoría que está regulada, que es una mayoría importante, digamos, la que prevé el artículo para que opere o para que proceda la reforma constitucional, pero no mucho más, ¿sí? El artículo 30 entonces es de contenido, como les digo, bastante escueto, y por eso muchas de las cuestiones tenemos que extraerlas, ¿sí? De lo que ha sido nuestra historia constitucional, cómo se ha ido resolviendo esas faltas de regulaciones en los distintos procesos constituyentes, ¿sí? Y por eso
en forma constante vamos a hacer referencia a cómo han sido los procesos de reforma constitucional y cómo se fueron solucionando, ya les digo, estas, si se quiere, lagunas normativas o falta de regulaciones concretas sobre algunas cuestiones, ¿sí? Vamos entonces a esta primera etapa, ¿sí? Que yo les puse en la primera filmina como etapa de iniciativa, o que también se denomina etapa de declaración de necesidad de reforma, ¿sí? Esta, digamos, es la que se denomina también, o muchos la consideran como una etapa preconstituyente. ¿Qué quiero decir? Todavía, digamos, acá no hay un ejercicio del poder constituyente reformador, sino lo que se hace de alguna manera es motorizar o impulsar esa futura reforma, ¿sí? Todavía no implica esto ejercicio de poder constituyente reformador o derivado, y por eso entonces se le dice preconstituyente. Y acá tenemos el primer punto. Bueno, ¿quién va a ejercer esta, o quién va a llevar a cabo esta primera etapa? Bueno, el artículo 30 es muy claro al respecto y habla del Congreso de la Nación. ¿Sí? Es el Congreso de la Nación quien tiene a su cargo esta tarea de declarar declarar que la Constitución debe ser reformada o necesita una reforma constitucional, ¿sí? Digamos, es el Congreso de la Nación. Ahí en el artículo 30, vamos a leerlo nuevamente, artículo 30 dice que la Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. El segundo párrafo ya regula esta cuestión y dice que la necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 partes, al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. ¿Sí? Esta primera parte del segundo párrafo se refiere entonces a esta etapa de iniciativa o de declaración de necesidad de reforma. Bien. Se suscitan algunas dudas, ¿sí? En especial, yo les digo, habla del Congreso, pero no se establece cómo debe ser efectuada esa declaración de necesidad de reforma. Es decir, cómo se ejerce, cómo se pronuncia el Congreso para decir que la Constitución debe ser reformada, ¿sí? Nosotros sabemos que habitualmente el Congreso, ¿cómo se pronuncia, digamos? ¿Cuál es el acto que emana del Congreso? A ver, Mateo. Dictar leyes. Exactamente, ¿sí? O sea, la forma de manifestación de ese órgano constitucional es mediante el dictado de leyes, ¿sí? Su forma habitual es justamente, si su función principal es su función legislativa, obviamente esa función se manifiesta a través del dictado de leyes, ¿sí? Obviamente ustedes todavía no vieron cómo es el procedimiento de sanción de las leyes, pero deben al menos suponer, ¿sí? Porque lo pueden ver en la tele o porque cuando vamos a elegir a nuestros representantes sabemos que votamos a diputados y senadores, ¿sí? Tanto nacionales como provinciales, es decir que sabemos que existen dos cámaras dentro del Congreso, ¿sí? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y que la intervención que hace cada una de esas cámaras legislativas, ¿sí? No es simultánea, no se juntan todos juntos, se ponen a debatir y ahí sale una ley, sino que hay un proceso que ya lo van a estudiar con más detenimiento, pero que implica la actuación por separado de las cámaras, ¿sí? Primero actuará una cámara que se va a denominar cámara de origen, que puede ser indistintamente senadores o diputados, salvo para determinados temas donde necesariamente las cámaras deben ser cámara de origen, o sea, la Constitución prevé que en determinados temas la cámara de origen sea diputados o senadores, ¿sí? Pero saliendo de esos temas en especial, puede iniciarse el proceso reformador en cualquiera, perdón, el proceso legislativo en cualquiera de las cámaras, ¿sí? Y luego, normalmente, o sea, luego el paso siguiente es que de una cámara pase a otra cámara, ¿sí? Y ahí va a depender de si comparte o no la postura, si vuelve a la cámara originaria con reformas o esa ley pasa directo al Poder Ejecutivo para su promulgación. ¿Sí? Pero entonces vamos a ver que en una ley ordinaria, más allá de las especificaciones que tiene el procedimiento legislativo, actúan, digamos,
la Cámara de origen, la Cámara que se denomina revisora, y si es un trámite sencillo que no tiene mayor discusión, luego va al Poder Ejecutivo para su promulgación o su eventual veto y su darla a publicidad, ¿sí? Es decir, hay una actuación por separado de las cámaras y una actuación posterior del Poder Ejecutivo, ¿sí? En casos muy, digamos, específicos, hay una actuación que se denomina cuando la Cámara actúa en asamblea, ¿sí? Es decir, que actúan las dos cámaras conjuntamente. ¿Saben en qué casos? Bueno, digamos, el ejemplo es, digamos, por excelencia, es, digamos, cuando se da la apertura del año legislativo, ¿sí? Bien, en el Congreso, cuando el 1 de marzo se abre el año legislativo y el Poder Ejecutivo da el discurso, fíjense que lo hace ante las dos cámaras en asamblea, ¿sí? Bien, pero habitualmente, salvo el caso que actúa en asamblea, el Poder Legislativo actúa por separado. Bien, más allá de esto, ¿a qué voy con toda esta explicación? El artículo 30 nos habla del Congreso, ¿sí? Así en forma genérica, y no nos distingue si eso debe hacerse la declaración de necesidad de reforma mediante el dictado de una ley, es decir, primero una parte de una Cámara y luego la otra, o si lo puede hacer mediante una declaración del Congreso reunido en asamblea, ¿sí? Si en caso de que sea de esta forma, digamos, si es una declaración en los términos recién expuestos con el Congreso reunido en asamblea, no cabría, digamos, esta posibilidad de veto o de promulgación parcial, etcétera, por parte del Poder Ejecutivo, porque no estamos hablando de una ley. Si esa participación, el Poder Ejecutivo lo tiene en el caso del procedimiento legislativo ordinario, ¿sí? Como les digo, entonces, esto no está solucionado por el artículo 30 y nosotros tenemos que acudir a cómo ha sido la praxis constitucional. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que siempre las declaraciones de necesidad de reforma se han hecho mediante el dictado de una ley, ¿sí? Esto nos surge del artículo 30 y en realidad la mayor parte, o sea, que lo hacen las cámaras por separado, ¿sí? Y le dan entonces una forma de ley, ¿sí? Como normalmente actúan, ¿sí? Pero la realidad es que se ha interpretado que nada obsta que la hagan de otro modo, o sea, incluso sería lo ideal, o tal vez, digamos, lo más, para evitar generar confusiones, que esa declaración se haga por asamblea, porque en realidad no se trata en sí de un acto puramente legislativo, ¿sí? En este caso, como les digo, el Congreso no está ejerciendo función legislativa, ¿sí? Como hace habitualmente, sino que lo que hace es ejercer una función preconstituyente, ¿sí? Que puede ser similar, o sea, desde un punto de vista de que hay una discusión, una deliberación sobre una norma que puede ser modificada, pero no estamos hablando de cualquier ley, estamos hablando de la Constitución Nacional, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, lo que acá se está, como yo les decía, se está dando inicio al ejercicio del poder constituyente derivado, ¿sí? Por tanto, estamos fuera de lo que es la órbita legislativa ordinaria, ¿sí? Entonces, la doctrina lo que entiende es que la posición más correcta es que se haga por asamblea, porque en realidad no debería admitirse o no debe admitirse que, por ejemplo, se permita el veto por parte del Poder Ejecutivo, ¿sí? Porque no estamos hablando de una ley ordinaria y principalmente porque quien tiene... Perdón, ¿puedo preguntar una cosa? Sí, espérame un segundito que termino Bueno, con la dale. idea. Ya te doy la palabra, María Elisa. Quien tiene asignado por la Constitución en forma expresa el ejercicio de esta atribución preconstituyente es el Congreso de la Nación. Por tanto, no cabría darle lugar al Poder Ejecutivo que tenga posibilidad de vetar o no una ley. Bien, entonces es una función, como les digo, de carácter política, ¿sí? De naturaleza preconstituyente y no legislativa, por tanto lo más saludable sería que lo haga el Congreso mediante, digamos, el dictado, digamos, reuniéndose en asamblea y no dándole forma a la ley. La realidad es que en todos los procesos constituyentes se le ha dado forma de ley y eso, digamos, no obsta a que se haya producido las reformas constitucionales. Sí, María Elisa, decime.
María Elisa, ¿me querías hacer una pregunta? Hola, hola. Mirá, Ahí- ¿ahí Ahora, escuchás? ahora se escucha. Ah, bueno. No, una consulta que quería hacer, pues estuve leyendo, Sí, cuando fue la reforma, la del 94, con el Pacto de Olivos, estaba sí, leyendo que se hizo una consulta sobre sobre lo que se iba a reformar. O sea, los puntos, hicieron una consulta y después, bueno, pues pasó al Congreso a hacer la reforma. a ver, Este, dale, te escucho. Termina. no, era eso, yo ya había leído esto de que el Congreso es el encargado de hacerle tomar los puntos que se van a reformar de la Constitución. Pero Sí, había leído que en el caso de la Constitución del 94, hubo una consulta, no sé si es la palabra, una sí, consulta sobre los temas. se convocó. Yo realmente no lo recuerdo porque yo he votado porque yo soy grande. Sí. No lo recordaba, pero No, porque se convocó a una consulta popular no consulta vinculante, popular. pero después se dejó sin efecto. O sea, Ah, después en el interín, o sea, se pretendía llevar a cabo una consulta popular para el tema de ver si procedía o no la reforma constitucional, y la realidad es que se deja sin efecto en el momento de que se celebra el Pacto de Olivos entre los dos partidos políticos con mayor digamos, representatividad, que fueron el Partido Radical y el Partido Justicialista, ¿sí? ah. Es verdad, si vos lees todo el contexto político de la reforma del 94, vas a ver una referencia, una consulta popular no vinculante, pero después al final se termina dejando sin efecto, Pero ¿sí? no se decía o sea, que eran lo que se iba a reformar, no, sino si queríamos reformar la Constitución, a eso me refería. Claro, no se podía consultar sobre todos los puntos de reforma. Se iba a consultar a ver si procedía o no la reforma, pero al final no se llevó a cabo esa consulta. O sea, Se, el Congreso propone hacer la reforma y propone los puntos que quiere reformar. sí, ahora lo vemos un poquito, Ah, sí, bueno, eso. sí. Bueno, listo. Muchas Exacto. gracias. No, de nada. O sea, el Congreso de la Nación entonces es el que primero va a, como les digo yo, a motorizar el proceso de reforma constitucional. Si no se confundan, igual después lo vemos cuando veamos la reforma del 94, ese famoso Pacto de Olivos del 94, en realidad no es esto de lo que estoy hablando yo. El Pacto de Olivos es como un paso previo, en realidad. El Pacto de Olivos fue un acuerdo político entre los dos partidos políticos más importantes, ¿sí? Como les decía, el radicalismo, entre los jefes, digamos, de los dos partidos políticos más importantes. Eso luego va a ser llevado al Congreso de la Nación, y el Congreso de la Nación de alguna manera va a tomar ese pacto, ¿sí? Que era un pacto político, como les digo, y, digamos, lo va a traer y lo va a tamizar en esa declaración de necesidad de reforma, ¿sí? Es como un paso previo y que permite explicar el contexto, como les digo, político, de cómo se va a dar la reforma, ¿sí? Pero no es que ese pacto, digamos, constituye esta primera etapa, no, porque sabemos que la etapa propiamente dicha del inicio de la reforma constitucional está en manos del Congreso de la Nación, no en manos del expresidente y de los dos expresidentes, digamos, que eran Alfonsín y Menem en ese entonces, ¿sí? Que fueron los que suscribieron el Pacto de Olivos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, igual ya lo vamos a ver cuando veamos la reforma del 94, con las particularidades, sobre todo vinculadas a esta cuestión histórica y política digamos, que la rodea. Bien. Entonces, la Constitución no aclara de qué forma debe ser la declaración, más allá de si es una asamblea, de si lo hacen en asamblea o si lo hacen con formato de ley. No es una ley común y corriente, les vuelvo a repetir, porque el Congreso no está ejerciendo función legislativa, sino que lo que está desempeñando es función preconstituyente. Entonces no cabe
eso sí, la doctrina es conteste, en que no cabe la participación del Poder Ejecutivo, por más que sea o que se le dé una forma de ley ordinaria, ¿sí? De hecho, por si no lo llegamos a ver, en el año 94 llegó a la justicia, a la Corte Suprema, una causa iniciada por diputados de ese entonces, es el fallo Polino ahí que les hago referencia, Polino y otro diputado de la Nación iniciaron un amparo, digamos, queriendo que se declare digamos, la inconstitucionalidad de esa ley que declaró la necesidad de reforma, porque consideraban que no había cumplido con los pasos para el dictado de una ley. O sea que como era una ley y no cumplía con los recaudos que establecía la Constitución para el dictado de la ley, debía ser anulado, ¿sí? Esa declaración de necesidad de reforma. Y la Corte termina resolviendo, digamos, entiende que no hay agravio y no lo termina resolviendo de este modo, ¿sí? Pero bueno, hubo algún cuestionamiento relativo a eso, por eso les digo que lo ideal en realidad sería que el Congreso se expida de otra manera y no como una ley para no generar confusiones, ¿sí? En cuanto a si no cumple cabalmente con los pasos del procedimiento de sanción de leyes, ¿sí? Bien, luego tenemos una cuestión también importante que es la mayoría exigida, que exige el artículo 30 para declarar necesidad de reforma, ¿sí? Hace una referencia a las 2/3 partes de los miembros del Congreso, ¿no? Lo que hay discusiones, o se han dado distintas posiciones a lo largo del tiempo, es si hablamos de los miembros totales del Congreso, lo que sería lo que se denomina una tesis amplia, ¿sí? Es decir, perdón, esa sería una, no, lo puse al revés ahí me parece, tesis restrictiva, claro. Está mal puesto lo de arriba. Los miembros totales sería una tesis restrictiva, ¿sí? Hagan ahí la corrección ustedes mentalmente, ¿sí? Los miembros totales sería una tesis restrictiva, es decir, una posición que exige digamos, la mayoría más grande, ¿sí? O sea, de todos los miembros del Congreso, las 2/3 partes, ¿sí? ¿Cuál es el argumento de sostener esta postura, digamos, donde una mayoría tan amplia se requiere? Bueno, justamente estaría vinculada con la rigidez constitucional, ¿sí? Es decir, entender que la reforma constitucional digamos, que hay que garantizar la rigidez constitucional y por tanto, digamos, las mayorías tienen que ser elevadas. Por la importancia del tema, digamos, obviamente que las mayorías tienen que ser muy abultadas. María Elisa, que... No, apago Cale, perdón. Bueno. Digamos, también una interpretación de que cuando la Constitución se refiere a miembros presentes, lo dice expresamente, ¿sí? En otros artículos habla de miembros presentes. Por lo tanto, acá como no haría ninguna aclaración, debemos interpretar, en base a la rigidez constitucional y a la importancia que tiene una reforma constitucional, que estamos hablando de miembros totales. Una tesis intermedia, ¿sí? Que habla de los miembros en actividad. Y después una tesis amplia, ahora sí, que sería de los miembros presentes, ¿sí? Es decir, una mayoría más, menos, digamos, una interpretación más restrictiva, en el sentido de que, bueno, ¿qué dicen los que sostienen esta tesis? Si el silencio, digamos, si la Constitución no hace una aclaración al respecto, no podemos exigir algo distinto, el intérprete no puede hacer más exigencias que las que salen del texto constitucional. Esperen que me están tocando timbre y no tengo ni idea quién es. Estos son los problemas del Zoom. A ver, aguárdenme un segundo. Perdón. Bueno, les decía, entonces, tenemos esas tres interpretaciones. Como les digo, es un tema que
digamos, tenemos las tres opciones a lo largo de nuestra historia constitucional. En la mayor parte de las reformas constitucionales se usó el criterio restringido, ¿sí?, de interpretar las mayorías sobre los miembros totales, pero también tenemos ejemplos de la segunda tesis, que fue en el año 1866, que se utilizó ese criterio para interpretar las mayorías, y en el año 1949 se utilizó la tesis amplia, ¿sí? En la reforma de 1949, la mayoría se realizó o se calculó sobre los miembros presentes, ¿sí? Lo cierto es que igualmente esta reforma tuvo cuestionamientos posteriores porque alegaban que no se había llegado a las mayorías exigidas por la Constitución, ¿sí? Lo cierto es que entonces en los tres vemos aplicaciones de los tres criterios para calcular las mayorías. Bien, luego también debemos evaluar cuál es el alcance de la reforma, ¿sí?, o hasta dónde puede llegar la actividad del Congreso en esta etapa preconstituyente. Digamos, hay distintas opciones, ¿sí? Digamos, el alcance de la actividad del Congreso puede ir variando, o se han visto distintos ejemplos de cómo ha sido la actividad del Congreso. Lo primero que podemos decir es que el Congreso puede determinar que la reforma sea total o sea parcial, ¿sí? Es decir, que habilite una reforma completa de la Constitución, o que diga que la reforma es parcial sobre determinados temas, y en ese caso entonces puede indicar o establecer cuáles son los puntos a reformar, ¿sí? La otra opción es que no fije ningún temario, ¿sí? Digamos que habilite una reforma y no diga nada, digamos, sobre si se puede reformar total o parcialmente, digamos que deje todo librado a la Convención Constituyente. La realidad es que siempre se ha utilizado la primera opción, digamos, habilitar. En el año 49 fue cuando más se permitió reforma, pero si no, en general siempre se han habilitado reformas de tinte parcial. A ver, ¿qué antecedentes vemos en nuestra historia constitucional? Tres formas, digamos, también de habilitar de alguna manera, o de que el Congreso determine cómo va a ser la actuación posterior de la Convención Constituyente. La posición más amplia fue la de 1949, ¿sí?, donde se declaró la necesidad de reforma sin indicar los puntos a ser modificados, ¿sí? Ahí vamos a ver que en la reforma del 49 fue en el único año en que, digamos, se modificó sustancialmente la Constitución, digamos, se dejó sin efecto la Constitución de 1853 y se hizo una Constitución nueva, ¿sí? Después vamos a ver que en todas las reformas posteriores, y ya lo vamos a ir viendo, digamos, no los quiero abrumar ahora, pero bueno, ustedes después sepan que en el año 1957 esa reforma del 49 se deja sin efecto, ¿sí? Entonces vuelve a tener vigor la reforma del 53, ¿sí? Entonces vamos a ver que luego, sacándola del 49, todas las reformas fueron como agregados y modificaciones a la Constitución histórica de 1853, ¿sí? Por eso vamos a ver que muchos artículos se mantienen intactos desde ese año, ¿sí? Porque la base, digamos, del texto constitucional es el mismo desde 1853 con las sucesivas reformas, ¿sí? Y esto explica, digamos, si bien en 1949 hubo una reforma, digamos, se habilitó por parte del Congreso una reforma amplia por parte y se hizo una reforma bastante sustancial de la Constitución, como luego es dejada sin efecto en el año 1957, digamos, de alguna manera revive el texto constitucional de 1853 luego con las distintas modificaciones. Entonces, primera opción, esta opción amplia. Después tenemos otro criterio que es más estricto, ¿sí?, donde se fijen puntos a reformar de manera inequívoca, ¿sí? Digamos, se establecían puntos concretos a ser reformados, ¿sí? En el año 1866, 1898, 1957, ¿sí? Ahí se utilizaron entonces criterios, se habilitaba la reforma para algún punto concreto que debía ser reformado, ¿sí? Y luego tenemos un criterio que parte de la doctrina lo denomina estrictísimo, ¿sí?, que fue el que se utilizó en el año 1994, que fue bastante particular, ¿sí?
y se dice, digamos, que se utilizó un triple criterio para encorsetar, ¿sí? Es decir, y para habilitar a la convención, ¿sí? O sea, está bien, el Congreso declaró la necesidad de reforma de la Constitución, pero le puso, digamos, 3 parámetros, ¿sí? O 3 limitaciones que la convención debía cumplir, ¿sí? De alguna manera, por eso se habla de un encorsetamiento, ¿sí? Porque el Congreso tuvo una actuación que fue bastante más allá que en otros supuestos, ¿sí? O en las anteriores reformas constitucionales. En cómo se dibujó este triple criterio de encorsetamiento a la convención, bueno, en primer lugar lo que se hizo fue prohibir la modificación de la primera parte de la Constitución Nacional, ¿sí? Es decir, los primeros 35 artículos de la Constitución no podían ser tocados en la reforma del 94, ¿sí? Por eso van a ver que cuando hablamos de, siempre que van a leer artículos, van a ver, y libros sobre la materia, van a ver que cuando hablamos de todo lo que son atribuciones del Poder Ejecutivo y todo eso, y del Legislativo, o sea, de los distintos órganos de gobierno, vamos a ver que siempre hace referencia a ex artículo tanto. Bueno, porque a partir de ahí sí se modificaron, se agregaron artículos y se modificó la numeración. Pero van a ver que todo lo que es la primera parte no van a ver ex artículo 14, porque esos artículos siguen inalterables con la reforma del 94, ¿sí? Justamente porque por alguna de las pautas que había dado el Congreso en esta etapa preconstituyente al establecer cómo iba a ser el accionar posterior de la Convención, ¿sí? Entonces, primero, prohibió expresamente modificar la primera parte de la Constitución. Segundo, hizo una habilitación de determinados temas que podían ser discutidos por la Convención Constituyente, y después instauró, digamos, lo que se denominó un núcleo de coincidencias básicas, ¿sí? Se denominó así, a un grupo de 13 temas que estaban prácticamente ya concluidos, ¿sí? Redactados para ser aprobados o refrendados por la Convención en su conjunto, ¿sí? Se denominó, digamos, se le estableció como una cláusula cerrojo. ¿En qué sentido? De que este núcleo de coincidencias básicas que incluía 13 temas debían ser aprobados o rechazados en su totalidad por la Convención Constituyente. ¿Sí? No se permitía una discusión de algunos temas sí y otros temas no, sino que operaba entonces a modo de cláusula cerrojo, o sea, digamos, o se aprobaban todos o se rechazaban todos juntos, ¿sí? Esto fue bastante particular, ¿sí? Y fue incluso cuestionado porque, digamos, de alguna manera se discutía si de esta forma el Congreso no estaba ya dando un paso más, ¿sí? De alguna manera invadiendo la actividad de la Convención Constituyente, ¿sí? De lo que, digamos, si no estaba metiéndose en la otra etapa que vamos a ver ahora, que es ya la etapa de reforma propiamente dicha, ¿sí? Con toda esta actuación previa del Congreso, no se estaba yendo un poco más allá de lo que constitucionalmente le corresponde por el artículo 30. Y por el otro lado también se le objetó a esta cláusula cerrojo con, digamos, muchos convencionales constituyentes, digamos, de alguna manera lo que planteaban es, bueno, se está obligando al convencional constituyente a pronunciarse como una unidad en un conjunto de temas que son realmente heterogéneos. Entonces, de alguna manera, hasta se invadía digamos, el fuero íntimo del convencional constituyente, que iba a tener que votar por sí o por no, sin poder discernir sobre determinados temas que podía tener una opinión y sobre otros otras, ¿sí? Obligaba entonces a todos los convencionales constituyentes a emitir una opinión, a votar de determinada manera, como si fuera, como les digo, como si fuera un conjunto homogéneo de casos, cuando en verdad eran heterogéneos y podían tener una opinión sobre un tema de una forma y sobre otro de otra, ¿sí? Paula, sí. Viéndolo de esta forma, ¿no se torna un poco peligroso? Me parece a mí, tengo la sensación, este sentido de amplio que decís de declarar la necesidad de reforma sin decir qué se va a reformar? A ver, esta forma estricta en realidad.
Claro, es decir, bueno, hay una necesidad de reforma y no se dice qué punto ni cómo. A mí, no sé, viendo cómo es la política argentina y cómo funcionan las cosas, se me torna un poco, no sé, me da como cierta inseguridad, digamos. Pero, ¿Qué van a a ver, ¿qué es lo que reformar? te da inseguridad? ¿Que no digan qué se va a reformar o que lo Exactamente. digan de una manera tan concreta como en el 94? Bueno, a mí me parece que es la del 94 personalmente me parece muy clara. O sea, queremos modificar esto, por esto, por esto y por esto. Listo, ok, hablen, discutan Bien, sobre esos temas, ¿no? Es mi sensación personal. bien, sí, no, es válido, es discutible, digamos, y cada posición tiene sus pros y sus contras, ¿sí? De alguna manera, a ver, de esta manera hay un poco una discusión que viene en doctrina también, bueno, ¿quién tiene más prevalencia? ¿El Congreso en esta etapa preconstituyente o la Convención Constituyente, ¿sí? En el momento que tiene que discutir. Y bueno, depende de qué postura adoptemos, es que le vamos a permitir al Congreso mayor actuación en la etapa preconstituyente o menor, digamos. ¿Qué tiene de bueno, digamos, que el Congreso tenga esto, de que diga, bueno, se puede reformar esto y esto y esto? Bueno, cierta previsibilidad, que sabemos que llegar a acuerdos para una reforma constitucional es complejo, entonces sabemos que luego la convención no se va a ir, no se va a desmadrar, digamos. Pero bueno, también si lo vemos desde otro punto de vista, y es, digamos, es como que la constitución de una, o la conformación de una convención constituyente es como el máximo grado de expresión de soberanía del pueblo al mismo tiempo, ¿sí? Y es donde el pueblo, a través de sus representantes, va a discutir cómo va a ser las bases o cómo se van a reformar las bases para el futuro institucional de ese país, ¿sí? Entonces muchos dicen, bueno, justamente atar de manos a la Convención Constituyente, que es el órgano que mejor representa la soberanía del pueblo, tal vez es contraproducente, ¿sí? Si sabemos, digamos, que en ese momento es cuando se discute, digamos, las cartas verdaderas de cómo va a ser, ya les digo, la vida institucional del país de ahí en adelante, tal vez atar mucho de manos a esa convención es contraproducente, ¿sí? Bueno, tenemos, digamos, opiniones para los dos lados, ¿sí? Sí es cierto que, digamos, la realidad es que los procesos de reforma constitucional en nuestro país tampoco son tan asiduos, ¿sí? Piensen ustedes que nosotros la última reforma constitucional tiene casi 30 años, ¿sí? Y que eso denota que realmente llegar a un proceso constituyente es bastante dificultoso, ¿sí? No es tan fácil llegar a esos 2/3 del Congreso que se pongan de acuerdo para llevar a cabo una reforma constitucional, ¿sí? Es complejo, realmente requiere de un consenso muy grande de la sociedad para poder llegar a ese momento constitucional. Y bueno, digamos, esa mayoría tan elevada denota que exige un esfuerzo de toda la sociedad y sobre todo de los partidos políticos, que son los que vehiculizan la opinión popular, en llegar a consensos digamos, en tratar de dialogar, de deliberar y de, digamos, de algún modo hacer concesiones recíprocas, ¿sí? Lo que es dificultoso. Por eso, bueno, muchos hablan de este proceso constituyente del 94, muchos de alguna manera critican o podemos ver discusiones o críticas a cómo fue el proceso constituyente, pero digamos, porque muchas cosas no quedaron claras o porque se utilizó este mecanismo del núcleo de conciencias básicas. Pero bueno, al mismo tiempo, si se habla o si se ve entrevistas con los actores políticos de ese entonces o con los convencionales constituyentes que actuaron en el proceso de reforma constitucional, hacen muchas veces referencia a esto, ¿sí? a la necesidad que había en ese momento de llegar a consensos, ¿sí? Y que muchas veces algunas cuestiones no se pudieron resolver en el texto constitucional porque hasta ahí podían llegar con los acuerdos, ¿sí? entre las distintas posturas políticas, ¿sí? Que en algunos temas se quiso avanzar un poco más y no se logró, y se priorizó, digamos, lograr la reforma constitucional y dejar librado luego a los poderes constituidos que terminen de dibujar, digamos, o de
darle vida a esa reforma constitucional. En muchas cosas no había consenso y se trabajó mucho para que llegara a mínimos consensos y lograr en definitiva la reforma, ¿sí? Pero bien, es discutible, ¿sí? Hay que ver también qué tanto confía uno en el Congreso, ¿no? En el Poder Legislativo, y qué tanto va a confiar, o qué grado de credibilidad luego va a tener la Convención Constituyente, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos algunos fallos que vamos a hacer referencia, que hacen un poco referencia implícitamente, pero de alguna manera fallos de la Corte que le dan algún tipo de prevalencia a la opinión del Congreso, o a la actividad del Congreso en ejercicio del poder preconstituyente, y otros fallos de la Corte que tratan de resaltar esta cuestión de máxima soberanía que tiene la Convención Constituyente, y de alguna manera le otorgan más prevalencia a la opinión de la Convención que al Congreso, ¿sí? Digamos, estas dos posturas, yo ya se los digo, pero vamos a ir viendo a lo largo de las clases, las vemos en el fallo Fait, que yo les nombré la clase pasada del año 99, y en el fallo Schifrin desde el año 2007, ¿sí? En resumidas cuentas, de alguna manera, en Fait se le da cierta prevalencia a la opinión del Congreso, ¿sí? Digamos, se resguarda un poco más la actividad del Congreso en ejercicio de esta atribución o de esta facultad preconstituyente, mientras que en el año 2017, con el nuevo fallo que cambia la jurisprudencia que había sentado la Corte en Fait, justamente lo que se hace es hablar de cierta deferencia que tienen que tener los poderes hacia la Convención Constituyente, perdón, los poderes constituidos hacia la Convención Constituyente, ¿sí? De alguna manera entender que se trata del órgano que expresa de mejor manera la soberanía popular, y por tanto tratar siempre de salvaguardar esa actuación en la medida en que no se afecte, por ejemplo, en la forma republicana, los derechos fundamentales, siempre tratar entonces de resguardar esa actividad, ¿sí? Bien. Más o menos se entendió. Gabriela, no sé si querés decir algo más o... No, es muy, muy claro, Paula. Así cuando estaba mirando el PowerPoint y me hizo así como una cosita de alerta. Perfecto, sí. Y tiene más que nada que ver con lo que decías de la confianza que te brinda por ahí en estos momentos la clase política argentina, ¿no? Por supuesto, sí. Y tiene que ver con eso. Tal cual. Es complejo porque obviamente acá se involucra en cuestiones políticas. Cuando la clase política está deslegitimada, es más difícil hablar, pero bueno, lo bueno tal vez de estos procesos reformadores es que justamente exigen un compromiso de la sociedad y de los partidos políticos de relevancia, digamos, o sea, no en cualquier momento se puede hablar de reforma constitucional. A veces, bueno, nos podemos plantear si es tan bueno que pasen periodos tan largos sin reforma constitucional, o que sea tan difícil llevar a cabo una reforma constitucional, pero al mismo tiempo, frente a esa dificultad, tenemos que entender que cuando realmente se lleva a cabo un proceso de reforma constitucional, genera y necesitamos un compromiso muy fuerte de todos los actores para que eso se lleve a cabo, ¿sí? Y eso también entonces hay que tenerlo en cuenta. Bien. Dentro de esta etapa, ¿se acuerdan? En esa primera filmina les dije, bueno, tenemos una etapa electoral, ¿sí? Que yo creo que no es necesario, digamos, y no es correcto tal vez del todo hablarlo como una etapa diferente, digamos, a la etapa de iniciativa y a la reformadora propiamente dicho, sino que esta etapa de convocatoria a la convención o la etapa electoral está dentro, digamos, de esta primera etapa de iniciativa, ¿sí? ¿Qué es lo que implica este periodo? Bueno, es justamente la participación del pueblo en la formación de la Convención Constituyente, ¿sí? Es decir, cuando el pueblo va a votar y a elegir a quienes serán los representantes en la Convención Constituyente, que es un órgano, como les digo, distinto al Congreso de la Nación, ¿sí? Los que van a participar en ese proceso constituyente no son a quienes nosotros elegimos como diputados y senadores respectivamente, ¿sí? Entonces, como convocatoria, es un acto diferente, digamos, a la declaración de necesidad de reforma, ¿sí? O sea, por un lado se declara necesidad de reforma, por el otro lado se convoca a la Convención Constituyente. Lo que se utiliza, lo que sucede generalmente, es que se hace todo en el mismo acto, ¿sí? Es decir, cuando el Congreso dice que es necesario reformar la Constitución y lo declara en tal sentido,
generalmente lo que hace es directamente ya convocar a elecciones para que se forme el cuerpo constituyente, ¿sí? Bien. Generalmente, entonces, como les decía, todos estos actos, tanto de la declaración de necesidad de reforma, como también fijar los alcances de lo que va a ser la actuación de la convención, y la convocatoria a elecciones para elegir a los constituyentes, se hace todo en el mismo acto, pero tranquilamente, digamos, no es exigencia constitucional que sean, digamos, hechos en un solo acto. La Constitución, perdón, no dice de qué forma se integra la convención constituyente, ¿sí? Sino que eso va a quedar librado a interpretación política, que se hace generalmente, o generalmente se ha integrado en forma semejante a la Cámara de Diputados, ¿sí? La Convención Constituyente es un órgano que en general tiene entonces una forma, una estructura similar a la Cámara de Diputados y actúa, digamos, como un órgano unicameral, ¿sí? O sea, no se arman dos cámaras dentro de la Convención Constituyente, sino que actúa todo en su conjunto como si fuera un órgano unicameral. Bien, ¿cuál es lo importante? Y sin duda, digamos, que no podemos soslayar, bueno, que debe garantizarse la participación popular en el acto de elección de este órgano constitucional, ¿sí? No hay otra interpretación posible bajo una concepción democrática del Estado, ¿sí? Obviamente, entonces, debe ser el pueblo el que participe en la elección de sus representantes, ¿sí? Eso, sin duda, es justamente para reflejar esta idea de que hablamos de que la titularidad del poder constituyente recae en el pueblo de la nación y son los representantes, ¿sí? Conformados en una convención constituyente quienes van a dar voz a ese pueblo, ¿sí? Que decide reformar la Constitución. Bien. Y luego tenemos lo que es esta segunda etapa, que también es, o sea, sumamente importante, porque justamente es la etapa de reforma propiamente dicha, ¿sí? O esa etapa constituyente, en el sentido que veníamos hablando, ¿sí? Es donde realmente se va a discutir los alcances de la reforma constitucional y cómo va a quedar el nuevo texto constitucional, ¿sí? Obviamente les dije que estaba a cargo de un órgano diferente, ¿sí? Que vamos a denominar convención reformadora o constituyente o asamblea constituyente. Y vamos a ver algunas cuestiones importantes, digamos, o que son interesantes respecto a cuáles son sus atribuciones, hasta dónde puede llegar su actuación. Y acá tenemos varios temas de los que ya estuvimos viendo que están relacionados con esta cuestión. A ver, ¿tiene límites o no tiene límites la Convención Constituyente cuando actúa? ¿Sí? Entonces un poco estas dos posturas, podemos ver, bueno, que es mejor que esté un poco más limitada, o que en realidad al ser la máxima expresión del pueblo que tenga total libertad. Bueno, hay distintas posturas, ¿sí? Y también va a estar vinculado un poco a las posturas que nosotros tomemos de antemano con determinados temas que ya estuvimos viendo. Bien, por un lado, bueno, ¿tiene límites o no tiene límites? En cuanto, por ejemplo, a los contenidos pétreos, ¿sí? ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la clase pasada? Bueno, si asumimos que la Constitución tiene contenidos pétreos, indefectiblemente el accionar de la Convención Constituyente va a estar de alguna manera influenciada o limitada por esos contenidos pétreos, ¿sí? Que no podría alterar, recuerden que lo dijimos en la clase pasada, o que no podría abolirlos, ¿sí? Sin afectar entonces esa Constitución. Pero como les digo, va a depender un poco de qué actitud tomemos o qué posición tomemos en cuanto a si existen o no los contenidos pétreos. Va a depender si tiene límites o no, bueno, de si el Congreso fijó un temario para la reforma o no, ¿sí? Recuerden que el Congreso nos podía decir si la reforma era total o parcial, y en caso de que sea parcial podía indicar cuáles eran los temas que estaba habilitado a reformar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si el Congreso establece límites, ¿sí? O digamos, la habilitación para la reforma fue sobre determinados temas, digamos que la Convención Constituyente tendría esos límites que vienen dados por esa actuación preconstituyente del Congreso.
también puede tener límites vinculados con el plazo, ¿sí? En caso de que el Congreso fije un plazo para actuar, ¿sí? Muchas veces en esa etapa anterior, cuando declara la necesidad de reforma y convoca elecciones, establece que la Convención Constituyente tiene que actuar en determinado plazo, supónganse 90 días, ¿sí? Se le habilita un plazo. Bien. Se entiende entonces que una reforma que se haga fuera de ese plazo que le habilitó el Congreso sería inválida, ¿sí? En caso de que el Congreso lo haya establecido. Puede que el Congreso no estipule ningún plazo. Bien, eso en cuanto a los límites. También tenemos que analizar, digamos, cuáles son las facultades, cuáles son las atribuciones que tiene la Convención Constituyente, y ahí tenemos dos grandes grupos, ¿sí? O dos grandes tipos de atribuciones o de facultades, ¿sí? Por un lado, lo que son las facultades sustanciales, que están vinculadas justamente a lo sustancial de su actuación, es decir, a todo lo que tiene que ver con evaluar y llevar a cabo la reforma constitucional, ¿sí? Esta etapa, todo lo que tiene que ver con la cuestión eminentemente deliberativa, de discusión por parte de los miembros de la Convención Constituyente, que van a evaluar si determinado artículo debe ser reformado, con qué alcance, de qué manera, cuáles son los antecedentes, digamos, qué nueva regulación vamos a establecer con la reforma constitucional, cómo vamos a modificar determinado artículo, vamos a introducir un órgano no, bueno, digamos, todo lo que tiene que ver con digamos, el fondo de la cuestión, realmente esa actuación vinculada a la reforma, ¿sí? y a los puntos y a los alcances que va a tener esa reforma, ¿sí? A toda entonces la cuestión eminentemente deliberativa y de discusión sobre los puntos a reformar, ¿sí? Y acá también va a estar vinculado a si su actuación es amplia o no, o hasta dónde tiene límites en base a qué ha dicho el Congreso antes, si puede reformar toda la Constitución o en parte, si esa parte que habilitó a reformar viene con algunos límites extra o no. Bien. Y luego también se habla de ciertas facultades implícitas que tiene la Convención Constituyente, que son de tinte formal, ¿sí? Que ya no tienen que ver, otra vez, esta diferencia entre forma y sustancia, ¿sí? No tanto con la actuación sustancial en cuanto al fondo de la cuestión, en cuanto a la reforma propiamente dicha, sino a lo formal vinculado a todo lo que es su actuación, ¿sí? Es decir, todo lo que tiene que ver al funcionamiento interno como órgano que tiene que actuar y que tiene que regular cuestiones vinculadas a su dinámica, como a su funcionamiento, ¿sí? ¿Qué se dice? Bueno, tiene estas facultades implícitas, es decir, que tiene autonomía, puede disponer su propia regulación sobre, digamos, su funcionamiento interno, ¿sí? Es decir, es un órgano que tiene la facultad de dictar su propio reglamento, de cómo, bueno, van a ser la actuación de los convencionales constituyentes, si quién va a tener, por ejemplo, no sé, la palabra o prioridad de la palabra, si se van a generar comisiones dentro para discutir determinados temas y luego se hablan en el pleno, cómo van a elegirse las autoridades, cómo va a ser, por ejemplo, fijar un plan de tareas, aprobar su propio presupuesto, ¿sí? Es decir, todas cuestiones vinculadas ya no a la reforma propiamente dicha o a la discusión de la reforma constitucional, sino vinculadas a una cuestión formal de funcionamiento del órgano, ¿sí? Esas facultades entonces son implícitas y son propias del órgano convencional, de la Convención Constituyente, ¿sí? Bien. ¿Se entiende? Muy bien. Después hay algunas cuestiones vinculadas, bueno, al lugar en que se debe reunir la Convención Constituyente. La Constitución nada dice al respecto, ¿sí? Generalmente lo ha fijado el Congreso en la etapa anterior de convocatoria. Los lugares han sido Santa Fe y Buenos Aires en nuestra historia constitucional. En cuanto a la duración de actuación de la Convención, la Constitución nada dice tampoco.
Sí, generalmente en las anteriores reformas constitucionales se han establecido plazos, sí, tanto de 30 como de 90 días en que debía actuar la convención. Y acá un poco la discusión es si ese plazo lo tiene que fijar el Congreso de antemano cuando llama a la convención constituyente, o es la propia convención la que se tiene que fijar un plazo para, dentro de las denominadas facultades implícitas, que se fije un plazo para actuar, ¿sí? Tenemos posturas de los dos casos, generalmente lo ha fijado el Congreso, ¿sí? Bien. ¿Estamos hasta acá? Bien, déjenme fijarme un poquito qué es lo que nos queda. Para ver, el examen es, chicos, el 2 de octubre dijimos, ¿no? Les dije yo la clase pasada, ¿no? Sí. Sí. Bien. Bueno, a ver. Bien, estaba viendo que me habían escrito por privado, no hay problema, si alguno se tiene que retirar antes, no hay ningún inconveniente. Bueno, no vamos a llegar ahora a ver las reformas constitucionales, sí les quiero dar, como para aprovechar este rato que tenemos, un concepto que está bueno para que lo tengan, porque además en el programa está referido, que es la cuestión de las mutaciones constitucionales. Sí, primero, acá lo que es etapas del procedimiento reformador quedó claro. ¿Alguna duda? No. Bien. Bueno. Entonces, un tema, obviamente enlazado con esto, pero que está bueno que tengan en cuenta que existe este concepto y que se puede hablar dentro de la doctrina constitucional de una noción que se denomina mutación constitucional. Nosotros venimos hablando de reformas, y cuando hablamos digamos, del procedimiento reformador, siguiendo los lineamientos que establece el artículo 30 para proceder a la reforma del texto constitucional. Pero en la doctrina, como les digo, se ha elaborado esta idea de mutación constitucional que se refiere a, digamos, modificaciones no formales a la Constitución. ¿Sí? Es decir, tenemos varias conceptualizaciones, depende de cuál sea el autor que leamos. Digamos, por ejemplo, les voy a leer acá un concepto de Lowenstein, que es un constitucionalista alemán actual muy importante, que dice que la mutación constitucional produce una transformación en la realidad de la configuración del poder político, de la estructura social o del equilibrio de intereses, pero sin que se actualice en la doctrina en el documento constitucional. Es decir, el texto permanece intacto, ¿sí? Otros autores dicen es la modificación que deja incólume al texto sin cambiarlo formalmente, pero que se traduce en hechos que lo terminan modificando. Así que no tienen que, digamos, necesariamente, o no implica un cambio del texto constitucional. Es decir, que, digamos, la conclusión que sería, digamos, tenemos el mismo texto constitucional, pero le damos una significación diferente, ¿sí? O sea, sin llevar a cabo un procedimiento de reforma constitucional como el que estuvimos viendo, entendemos que hay un sentido diferente al texto constitucional. Por eso se habla de una mutación constitucional, no de una reforma. El texto, digamos, hay una alteración no formal, no en el texto, pero sí de sentido de la Constitución, ¿sí? Digamos, esto muchas veces sucede por la evolución de la sociedad y por justamente esto un poco que les decía,
en su momento de a veces de lo dificultoso de llevar a cabo una reforma constitucional, ¿sí? No es un procedimiento simple y a veces es difícil acompañar con el texto constitucional los cambios sociales, ¿sí? Entonces muchas veces algunas cláusulas terminan siendo modificadas en la realidad o se termina dando un sentido diferente al que tienen en el texto constitucional, ¿sí? Es decir, entonces estas mutaciones se dan tanto por la dificultad de los procedimientos reformadores, que muchas veces no pueden llevarse a cabo las reformas con la asiduidad que tal vez se motorizan los cambios sociales, o también muchas veces incluso digamos, falta de sensibilidad de la clase política que no sabe advertir las necesidades o los cambios operados en la sociedad que requieren de una modificación constitucional, ¿sí? Digamos, esto entonces es un concepto que puede ser aplicado a varios artículos, ¿sí? Digamos, o que permite explicar ciertos fenómenos, ¿sí? De que decimos, bueno, a ver, el texto de la Constitución dice una cosa, pero luego parecería que se actúa de otra manera, ¿sí? Bien, en esos casos se habla entonces de mutación constitucional. Por ejemplo, vamos a ver, para darles un ejemplo claro, ahora después si se me ocurre uno mejor se los doy, pero por ejemplo, cuando hablamos de los requisitos para ser senador, ¿sí? Se habla, o sea, ahí podemos hablar o tanto de un desuetudo o de una mutación constitucional. Por ejemplo, cuando exige una renta de 2.000 pesos fuertes para ser elegido senador, ¿sí? Antes era como, digamos, parecía que los que integraban esa Cámara, digamos, tenían una mirada más aristocrática y se exigía un mínimo de renta para poder acceder al cargo, ¿sí? Realmente eso no se exige, sí, en la práctica está en el texto constitucional, pero, digamos, no tiene ese sentido, digamos, no se exige, a nadie se le pide que sea alguien que se presente como candidato a ser senador, no se le pregunta cuál es su ingreso para poder presentarse, ¿sí? Bien, ahí vemos... Otro caso podría ser cuando se pedía que el presidente pidiera permiso para salir de la ciudad, ¿no? Claro, que se dejó, digamos, sin uso, no tenía sentido, en realidad después se interpretó, digamos que era un permiso que no tenía que hacerlo formalmente, digamos que eso estaba dentro de la dinámica de su accionar y que era dificultoso llevar a cabo eso cada vez que tenía que trasladarse. Bien, bueno, después la clase que viene vamos a ver entonces lo que son las reformas, ¿sí? Ya propiamente dicha, vamos a ver sucintamente, digamos, en qué consistieron cada una de las reformas constitucionales hasta el año 94. La del 94 no la vamos a ver en profundidad, que esa reformó, porque es lo que vamos a ver más o menos a lo largo de toda la materia, ¿sí? Muchas de las instituciones que se introdujeron, o de los órganos que se introdujeron con la reforma del 94, son los que vamos a estudiar a lo largo de la materia, en la segunda parte, ¿sí? Pero sí me interesa que hagamos un poco de hincapié nuevamente, porque esto es tema de examen y porque es importante en cómo fue, un poco hizo referencia a María Elisa, a la cuestión del contexto político, de cómo se lleva a cabo la reforma del 94, cuáles son las particularidades de la etapa esa preconstituyente, digamos esto del Congreso y cuáles fueron las cuestiones o los límites que impuso. Es importante, es pregunta de examen, o sea que está bueno que lo volvamos a repasar. Y vamos a ver algunas cuestiones vinculadas a pronunciamientos de la Corte que han ido a lo largo de los años sobre distintos temas vinculados a la reforma constitucional, ¿sí? O a las reformas constitucionales. ¿Alguna duda de lo que estuvimos viendo hasta ahora? Bueno, si les parece, entonces seguimos, ahora sí, el miércoles que viene, ¿sí? No este miércoles, porque yo tomé la clase hoy lunes, sino el otro miércoles seguimos con los temas, ¿sí? Dale. Yo tengo una consulta con vos, Paula, vamos a ver la bolilla 3 y qué otra. Mira, voy a ver, ¿ustedes cuáles estuvieron viendo hasta ahora?
Creo que la 1, la 1, 2 la 2. y la 3 con vos. Bien. Supongo que les voy a dar, salvo que lo vean con otro profesor, es que ahora no me acuerdo, no tengo acá el programa, el nuevo, digamos, pero creo que es o la bolilla 5 o la 6. Yo tengo anotado del sábado que era la 2 y la 4. ¿Cómo? Del sábado pasado tengo anotado bolilla 2 y 4. ¿Qué pasa? Sí, La 2 y esa 4, era la ¿qué? que iba a pasar Esa es la Fernando. que iba, me parece. Fernando Mumare era 2 y 4, dijo. Él va a dar la 2 y la 4. Sí. Bien. Claro. Bien, perfecto. María, no me acuerdo, lo tengo ahí anotado. Yo les voy a dar, si ¿tienen alguno ahí el programa? Sí. La que Sí. habla de, no me acuerdo si es la 5, la 6 o la 7, la de régimen constitucional, que habla de Estado federal, El 5. La la 5. relación entre la Iglesia Católica y el Estado. ¿La La 5 es? 5. Sí. Sí. Bien, después hay otra que es derecho federal, ¿no? ¿O está dentro de esa? Porque ahora como que algunas bolillas Sí, las la 8 unieron es en derecho una. federal. ¿Eh? La 8 es derecho federal. Bien, ¿esa la vieron con alguien? No. Bueno, o también les puedo llegar a dar esa, porque esas son generalmente las que me asignan, ¿sí? Así que de última lo vamos viendo ya la clase que viene, que yo ya termino con este tema. Vemos la próxima clase cuál quieren que veamos, cuál es la que menos temas desarrollaron de eso, ¿sí? Perdón, ¿hasta dónde va el primer parcial? ¿Hasta qué unidad? En general va hasta la bolilla, lo que pasa es que el año pasado cambiaron, no sé si este año seguirán con el mismo criterio. Generalmente y tradicionalmente es todo lo que es la primera parte de la Constitución, que era antes hasta la bolilla 8. Digamos, ya cuando empieza con las bolillas de Poder Ejecutivo o Poder Legislativo, eso ya va para la segunda parte. Pero bueno, pregúntenselo eso al titular por las dudas, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces la próxima. Cualquier duda, eventualmente se contactan conmigo. Muchas gracias. Hasta Chao, luego. profe, gracias.